Bienvenidos a un nuevo vídeo de Global Hoops Oficial. Mi nombre es Sergio Rabinal y estoy aquí con nuestro particular experto de draft en la web de NBA.com en castellano, Juan Estevez, para comentar pues el inminente draft de la NBA que se nos viene este próximo jueves, en la madrugada del jueves al viernes en España, y que probablemente promete tener bastantes sorpresas, porque no está seguro qué equipo acabará seleccionando con el número 1. Hay mucho talento, hay muchos jugadores muy diferentes, y sin más dilación, vamos con el principal candidato a ser el número 1. Juan, ¿qué me puedes contar de Cade Cunningham? Bueno, a ver, a la hora de buscar una comparación con Cade Cunningham, que me parece que es para mí por lejos el mejor proyecto de este draft, o no sé si por lejos, pero es el mejor proyecto de este draft, se habla mucho de Luka Doncic. Y es cierto que tiene algunas cosas en cuanto al rol, bastante parecidas a la de Luka, de ser ese playmaker alto por arriba de los 2 metros, capaz de anotar, capaz de generarle puntos a los compañeros. Me parece que es una comparación justa. Pero viéndolo, me parece que es incluso más parecido a un Paul George en cuanto a características, pero con mucho más dotes de playmaker, o sea, mucho mejor pasador que Paul George, quizás a la versión original de Paul George, ¿no? a la de los Pacers, a ese nivel de estrella, pero con ese agregado de poder hacer muchísimo mejor a los compañeros, que es algo que me parece que es lo que más destaca a Cunningham. Porque anotadores hay muchos en la NBA e incluso también en este draft, pero pocos realmente con la capacidad de elevar a sus compañeros. Así que creo que es ahí una combinación entre Luka y Paul George. Quizás una especie de Jason Tatum, como decías, con mucha más capacidad de crear juego. Y con el segundo proyectado que tenemos en la web, ahora mismo estamos con Jalen Green, el escolta, el guard de Ignite G League, que prefirió optar por no ir a la NCAA y acabó yendo a la Liga de Desarrollo de la NBA. Un jugador que ha acabado por crecer bastante en el draft gracias a eso, ¿no? Sí, totalmente. Viene una buena temporada en la G-League, más allá de su juventud, ¿no? Es difícil destacar en esa liga. Obviamente es un nivel inferior a la NBA, pero no deja de ser una competencia que tiene a jugadores de 27, 28, 30 años con experiencia y ya formados. Y Jalen Green la jugó apenas con 18, 19 años. Entonces, bueno, es realmente muy destacable que se haya destacado ahí. Y me parece que a la hora de buscar esa comparación, creo que Zach LaVine es un jugador, Zach LaVine, no el de Minnesota, sino de Chicago, realmente muy determinante en ofensiva, súper atlético, y me parece que ahí Jalen Green encuentra esa buena comparación de lo mismo, es un jugador con muchísimos puntos en las manos, un atleta, creo que el mejor atleta de este draft, junto con Keon Johnson, creo que son los dos más explosivos, pero Jalen Green, a diferencia de Johnson, tiene una capacidad anotadora tremenda y me parece que puede ser un jugador de corte similar a Zach LaVine, pero con la diferencia de que Jalen ya es el Zach LaVine All-Star a los 18, 19 años, cuando Zach LaVine a esa edad estaba en UCLA todavía muy lejos de su formación, ¿no? O sea que hablamos de un jugador obviamente con un techo más alto que el que tiene Zach. Bueno, y este draft parece que no hay grandes talentos o no hay mucho talento a nivel interior, pero sí que hay un gran nombre que destaca por encima del resto y ese es Evan Mobley, el pívot de USC, de la Universidad Californiana, que parece ser como el modelo de pívot moderno que tanto se lleva a día de hoy en la NBA y que incluso podría combinar posiciones más abiertas de lo que podría esperarse en un momento con él. ¿Qué tipo de comparaciones podemos encontrar con el pívot de USC y qué proyección crees que puede llegar a tener en la NBA? Totalmente, me parece que en cuanto a proyección, para mí, si tuviera, a ver, desde el mock draft, hoy lo tengo tercero porque creo que Houston va a elegir a Jalen Green, casi digo Zach LaVine, pero me parece que a la hora de evaluar a los mejores jugadores de este draft, yo creo que Evan Mobley tiene la posibilidad de ser el segundo mejor de esta clase o incluso, si todo va muy bien, competir ahí con Cade Cunningham, creo que tiene un techo altísimo. Es cierto que a veces es difícil hoy, en el juego de hoy, apostar por un pivot cuando la mayoría de las máximas estrellas y los jugadores que terminan ganando los campeonatos son jugadores perimetrales, aunque Giannis un poco rompe con esa tendencia. Pero yendo a Mobley, vos hablabas de un pivot moderno y me voy a quedar en la comparación quizás con uno de los primeros interiores modernos de al menos estos últimos años, que fue Chris Bosh, ¿no? Y me parece que hay que enfocarse mucho en el Chris Bosh de Toronto, no en el de Miami, que era más un jugador de rol tirador y con muy importante en defensa, pero en ataque
como tirador a pie firme, básicamente, pero aquel de Toronto que podía jugar en el poste bajo, que tenía tiro, más allá de que Mobley lo tiene que mejorar, no es su especialidad, que era confiable con la pelota, buen pasador, y sobre todo, me parece que lo que realmente destaca Mobley es una capacidad defensiva tremenda, ¿no? Ahí sí creo que es más el Bosh de Miami, que era mucho mejor defensor que el Bosh de Toronto, pero es un jugador que puede impactar como protector del aro, es muy bueno con las tapas, pero también es alguien súper ágil para salir a marcar en el perímetro. Y creo que hoy no hay una combinación más valiosa en la NBA en un interno que esa, ¿no? Esa versatilidad defensiva. Y hablando de jugadores modernos, de tiradores, no podemos obviar el hecho de que Jalen Suggs es uno de los grandes candidatos a entrar dentro de este top 5 en el próximo draft. El jugador de Gonzaga, personalmente, ha sido uno de los que más me gustó este año en la NCAA, y creo que puede tener muchas opciones al final de acabar recalando en un muy buen equipo con ese pick 4 que está a día de hoy en manos de Toronto Raptors, aunque claro, realmente nunca se sabe dónde puede acabar estando Oklahoma City Thunder por ahí. Sí, totalmente, siempre hay algún movimiento, pero sería lo lógico, ¿no? Me parece que Toronto, sobre todo con la factible salida de Kyle Lowry, sería bastante lógico que apuesten por un base. Y creo que más allá de su juventud, que es un jugador que nada más jugó un año en el básquet universitario, Suggs es un poco ya un base armado y formado para ya tener minutos importantes en la NBA y ser un buen base de NBA, ¿no? Quizás su potencial no es tan alto como el del top 3, porque no es un muy buen atleta, pero no es Jalen Green, no es en ese sentido tan explosivo y no tiene la altura de los otros jugadores, ¿no? Pero creo que desde lo técnico, desde la conducción, desde sus dotes de liderazgo, desde ser un buen defensor, desde ser un buen pasador, me parece que es un base ideal. Y en la comparación yo marcaba un poco a Chauncey Billups, ¿no? Ese jugador que quizás no era súper brillante en nada, pero era muy, muy sólido en todo, ¿no? Suggs tiene que mejorar un poco sus porcentajes tripleros, pero creo que tiene ahí un buen molde a seguir en Chauncey, que terminó siendo MVP de unas finales, ¿no? Más allá de que hoy no lo recordemos como una super mega estrella, pero sí un jugador que para un pick 4 tampoco está nada mal, ¿no? No se puede conseguir a LeBron James en todos los picks. Bueno, sería el reemplazo perfecto de Kyle Lowry en caso de que se fuese de Toronto, como así parece. Y no nos movemos tampoco del Ignite G-League, porque Jonathan Kuminga ha sido uno de esos jugadores que más ha llamado la atención en el equipo de la Liga de Desarrollo de la NBA, y que puede ser un alero que dé más de una sorpresa en su desembarco en la NBA, aunque probablemente tenga quizás algunos problemas para adaptar su estilo. ¿Cómo ves al bueno de Kuminga? Sí, a diferencia de Jalen Green, Kuminga tuvo una temporada bastante más floja en la G-League. Algo lógico porque es un año menor. De hecho, él era considerado el mejor proyecto de la siguiente clase de este draft, pero se recategorizó. Es algo que se puede hacer de acuerdo a ciertas edades o ciertas fechas de nacimiento. Y hoy es el proyecto, uno de los proyectos más jóvenes de esta clase, al menos de los primeros es el más joven. Entonces creo que hay que tener eso en cuenta, y es un jugador un poco basado más en su proyección, ¿no? No es tan formado hoy, pero es un jugador muy alto, con buen manejo de pelota, buena capacidad de pase, con mucho potencial defensivo, pero hoy no tiene buenos porcentajes de tiro, tiene desconcentraciones defensivas, y bueno, es un poco un jugador que por momentos luce como un potencial primer pick y por otros tiene mucha irregularidad, lógica por la edad, pero tiene irregularidad, y por eso a la hora de la comparación voy con Jeff Green, ¿no? Ese jugador que sobre todo en sus primeras apariciones, muchos lo consideraban un proyecto tremendo, con todo físicamente y estéticamente para ser dominante, un alero dominante, pero que terminó más siendo un jugador de rol, ¿no? No soy Kuminga no es mi principal jugador en esta clase, no es el jugador que más me gusta, y por eso voy quizás con un jugador que no funcionó tan bien como Jeff Green. Bueno, y hablando de jugadores que, siendo lo opuesto quizás a Jonathan Kuminga, está Scottie Barnes, que es un jugador ya muy hecho físicamente, que puede realmente impactar desde el primer día en la NBA, y que quizás pueda aparecer más como un perfil defensivo, aunque nunca se sabe realmente cuando se desembarca en la NBA. Totalmente. Se escucha mucho la comparación de Draymond Green con Scottie Barnes, porque justamente comparten esa solidez defensiva o ese dominio defensivo, y también la posibilidad de subir la pelota y jugar como bases. Scottie Barnes prácticamente jugó de base en Florida State, más allá de pasar largamente los 2 metros. Entonces se escucha mucho esa comparación. Yo voy a bajarle un poco, porque me parece que comparar a cualquier jugador casi con Draymond Green es un pecado, porque Draymond Green aparece una vez cada 30 años probablemente.
voy con una comparación que puede sonar un poco rara porque no es un gran jugador, pero sí me parece que es bastante parecido en cuanto a rol a Kyle Anderson. Scottie Barnes, pero mucho más atlético, lo cual es un muy buen jugador. O sea, si Kyle Anderson fuera un jugador explosivo atléticamente, sería un muy buen jugador. Entonces creo que Barnes puede ir por ese lado, gran defensor, muy buen pasador, un poquito mejor tirador que Kyle Anderson, o hoy parecidos porque Anderson mejoró, pero sí no son esos jugadores que se proyectan como alguien capaz de anotar 20 puntos o 25 puntos noche tras noche. Claro, al final en el draft siempre creemos que se van a salir las próximas estrellas de la NBA y al final acaban saliendo 2 o 3 como máximo. Y en el pick 7, en el hipotético pick 7, que todavía está en el aire quién acabará teniéndolo, están pues James Bouknight, que a día de hoy ese sería el pick de Golden State Warriors, pero quizás pueda acabar siendo de Memphis Grizzlies si se acaban confirmando diferentes rumores. ¿Cómo ves a este combo guard, a este anotador, por decirlo de alguna manera, que podría recalar en Tennessee? Sí, esta comparación también se escucha mucho y es la de Jordan Clarkson, ¿no? Y creo que es muy, muy justa. Más allá de que tengan diferencias en cuanto a sus características, desde el rol que imagino que Bouknight va a tener en la NBA, es uno parecido, muy parecido al de Jordan Clarkson, que es básicamente entrar a meter puntos. Si no sale como titular, hacerlo como sexto hombre, y si sale como titular, bueno, a ser una de las referencias ofensivas del equipo. Es alguien muy, muy resolutivo con la pelota, capaz de llegar hasta el aro seguido, capaz de tirar desde el drible con mucha consistencia, a mejorar temas defensivos como Clarkson, y también el tiro a pie firme, ¿no? Es alguien que tuvo grandes porcentajes tirando desde el drible, tirando en movimiento, pero bastante malos, muy malos diría, en catch and shoot. Entonces ahí está un poco el punto a mejorar por James Bouknight. Y nos vamos al pick 8 ya cerrando este top 10 con Moses Moody, el jugador de Arkansas, un alero que podría impactar en cuestiones de tiro exterior, aportando en diferentes facetas del ataque, y que a día de hoy estaría el pick en poder de Orlando Magic, que podría salir de este draft con bastantes jugadores porque tienen un buen lote de picks para este draft. Sí, la comparación acá también es creo que muy clara y es la de Michael Bridges, ¿no? Aleros altos, defensivos, muy, muy versátiles en defensa, con brazos largos, y en ataque no se proyectan como jugadores, o Moody no se proyecta como un jugador capaz de crear su propio tiro, capaz de ser una de las 2 o 3 principales referencias a la hora de manejar la pelota de un equipo, pero sí con buen tiro desde las esquinas, buen tiro de 3, atléticos para atacar el aro. Creo que Moody tiene un perfil de menor proyección que la de Bridges porque es un poco menos explosivo, pero siguen en cuanto al rol, creo que pueden ser jugadores similares. Y en el pick 9 tendríamos a Frank Wagner, el hermano de Moritz Wagner, a día de hoy fuera ya de la NBA, pero que es como digamos el opuesto a su hermano que también jugó en Michigan. Un alero mucho más creador, con más capacidad y mucho más talento para el baloncesto, ¿no? Sí, mucho mejor jugador para mí Franz Wagner que Mo. Y muy diferentes, realmente muy diferentes por sus características. Si hay algo que Mo Wagner no hace bien es defender, y me parece que Franz Wagner no solo es un gran defensor, sino que es quizás el mejor defensor, al menos de estos nombres que estamos repasando por aquí. Es realmente muy versátil defensivamente, casi que no hay una posición que no pueda marcar, y es un jugador muy inteligente. Ofensivamente, de nuevo, no es alguien que vaya a anotar, ni siquiera capaz que va a promediar 15 puntos en sus primeros años, pero va a ser mejor a sus equipos. Creo que es alguien que tiene muy buena capacidad de pase, tiene algo de tiro, tiene que mejorarlo, pero tiene algo de tiro, tiene la capacidad de poner la pelota en el suelo y atacar y crear sus puntos, pero básicamente es lo defensivo, básicamente es esa capacidad de mover la pelota y ser un gran jugador complementario, y por eso la comparación es con Andrei Kirilenko, ¿no? El ruso. Sabemos que fue uno de los defensores más versátiles de estos años o de estas últimas décadas. Creo que Wagner es un poco menos explosivo atléticamente, pero sí veo bastantes similitudes en su juego. Y cerramos este top 10 y en definitiva este vídeo con el pick 10, que a día de hoy ya en manos de Memphis Grizzlies. Tendríamos originalmente a Cody Kispert, a Cody Kispert, pero sí, en las últimas horas se está hablando mucho de Josh Giddey, el australiano salido del NBA Academy. ¿A quién tienes a día de hoy en este pick 10 y cómo crees que puede, o qué comparativa puede tener en la NBA actual?
Bueno, originalmente tenía a Kispert porque imaginaba que este era pero lógicamente este iba a ser el pick de los Pelicans, y los Pelicans necesitan un tirador y Kispert es justamente el mejor tirador de este draft. La comparación es con Joe Harris, bastante clásica, pero en cuanto se dio el traspaso, cuando se dio el traspaso entre Memphis y Nueva Orleans, Memphis hoy, al menos por ahora, mientras grabamos este video, es el dueño de ese pick 10, y ahí sí creo que van a ir por otro jugador, porque Kispert era más por encaje que por ser un top 10 de esta clase. Y a la hora de analizar a Giddey, que es uno de los nombres que se escucha como una posibilidad para Memphis, yo digo que es para mí un Ricky Rubio de 2 metros, creo que 4, 2 metros 5, mide, es altísimo, pero tiene esa capacidad de pase y esa dinámica con la pelota realmente impresionante. Es para mí el mejor pasador de esta clase, quizás ahí con Cunningham, al menos de los nombres principales, por altura. Siempre ayuda mucho ser un pasador alto, y Giddey es realmente excelente en ese sentido. Tiene que mejorar, no es el jugador más atlético, entonces defensivamente le puede costar un poco, y no tiene el mejor tiro externo, pero a la hora de crear y ser esa versión un poquito parecida a la de LaMelo Ball, con el que se escucha algunas comparaciones porque los dos vienen de brillar en Australia. Giddey es australiano a diferencia de LaMelo. Bueno, me parece que más que LaMelo creo que veo a un jugador más parecido a Ricky. Bueno, y de esta forma cerramos este top 10 de comparaciones dentro del draft del 2021, que promete ser muy apasionante, con cambios en todas las posiciones probablemente, y más de una sorpresa. No olvidéis estar atentos a todas nuestras plataformas, tanto en arnba.com como en esnba.com como mxnba.com, así como suscribiros a este canal, a Global Hoops Oficial, y darle al like. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.